Si uno analiza y cruza estos datos de desempleo con los datos de los votantes de Macri, en algunos casos puede ver que debe haber gente, mucha gente, que votó a Macri y perdió el laburo. Bueno, ahora ya hablamos los periodistas, vamos a empezar a preguntarle a la gente que estudia un poco más y que sabe, a ver si nos aporta algún dato o a ver de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Víctor Becker fue director de Estadísticas Económicas del INDEC y le pedí que venga. ¿Cómo la ve usted? Bueno, tenemos una foto ahora con datos fehacientes sobre la situación. Y la situación es preocupante. No solamente porque el dato global de desocupación es casi del 10%, sino porque si uno desmenuza, para la gente que tiene menos de 29 años, ese guarismo trepa al doble. En la juventud hay un 18% de desocupación. A veces somos como Europa. Estamos bárbaros, parecemos Europa. Exactamente, bueno. Pero sin el subsidio de desempleo, pequeño detalle. Bueno, alguna señora había dicho eso, pero efectivamente la dura realidad... ¿En serio? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo en serio? En algún momento dijimos que estábamos mejor que en Alemania. Ah, no, pero eso fue Aníbal y Cristina, cuando decían que teníamos la pobreza alemana. Sí, bueno, claro, a eso me refiero. Pero la realidad es esta. Si a eso le sumamos los ocupados, pero que además quieren cambiar de empleo porque no están conformes. ¿Y los planes? Le sumamos los subocupados que trabajan menos de lo que quisieran trabajar y los planes, estamos en casi un 40% de la población económicamente activa. O sea, un 40% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Por lo tanto, es una situación realmente preocupante. Claro, si a uno eso, aclaremos a la gente que la población económicamente activa no es el total de la población, porque si el cabeza de familia o los dos que laburan tienen problema de empleo, sus hijos y los que dependan de ellos también tienen problema de empleo. Entonces eso cuando uno lo corta con la población en general da más o menos el índice de pobreza del 30 y pico. Exactamente. Por otro lado, tenemos, si uno mira geográficamente, esos guarismos se incrementan para el Gran Buenos Aires. O sea, en el Gran Buenos Aires hay como 10 puntos más de población con problemas de empleo con respecto a la media nacional. Y por otro lado tenemos el colectivo de mujeres que también tiene tasas de desempleo, de subempleo y demás mayores que los varones. Foto contra foto. ¿A qué nivel estamos de otra época? ¿A qué se la foto contra la foto? La única foto es diciembre del 2006, que es el último dato fehaciente. No, te digo, ¿a qué otro momento estábamos en estos niveles? Con ¿En los 90, el 2002, en qué otro momento? En principio de los 90, porque hay que recordar que a partir del tequila, los números... 96, 95, 94, diciembre del 94. O sea, podemos comparar con el 93 por ahí. O sea, cuando empezaron, antes del tequila. Cuando empezaron a sentirse los efectos del plan de convertibilidad, empezaron a cerrar empresas, empezó a venir la competencia del importado, empezó a haber destrucción de empleo. O sea que esa es la comparación, pero antes, no ya el no, avanzado. Porque después del tequila ya pasamos a cifras de 2 dígitos y bueno, en el 2001 llegamos al 22%. Hernán Lechter es director del Centro de Economía Política, CEPA. ¿Cómo la ves vos? Complicada. Te agrego algunos datos que salieron hace un ratito, los publicó el Ministerio de Trabajo, los datos del CIPA, complementarios de esto. Si uno observa la destrucción de puestos de trabajo entre diciembre y el mes de junio, que es el que acaban de publicar, son 178.000 puestos de trabajo destruidos. Bueno, nosotros veníamos haciendo desde CEPA un relevamiento desde el mes de enero para acá, también discutiendo justamente esta cuestión, y lo que observábamos era que había un incremento significativo de los despidos, con algunas características. En primer lugar, despidos desde el sector público en la primera etapa, vos lo mencionabas hace un ratito, y en la construcción, por el parate sobre todo de la obra pública. Y después vino como una segunda ola que tenía que ver con pymes y puestos industriales. Claramente afectando al sector industrial, la retracción de la producción en el último mes, con muchísimas suspensiones que están mostrando justamente esto, la previa al despido y la previa también
a la retracción de justamente de la producción, con lo cual uno se pregunta, y en general cualquier persona de a pie te dice, bueno, pero ¿y qué, para el futuro qué podemos esperar? Y esto también es una cosa que nosotros la vemos con preocupación. Más allá de lo que pueda hacer el derrotero, la evolución en relación al sector de la construcción, que si efectivamente hay una apuesta en concreto de la obra pública puede tener dinamismo, bueno, en el sector industrial lo que estamos viendo es que no... Ese dinamismo no se observa, sobre todo porque la apertura importadora continúa siendo estragos. Bueno, ese es uno de los argumentos, bueno, que estos puestos de trabajo se están perdiendo, eran puestos protegidos de alguna manera por el cierre de la economía, y que ese cierre de la economía había llegado a un techo. Hay un dato también característico que se puede observar en la serie de empleo que tiene la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Allí se observa, lo que nosotros analizamos es por tamaño de empresa. Justamente viendo, bueno, a ver, ¿qué han hecho las pymes, qué han hecho las grandes empresas? Hasta abril, las pymes prácticamente no habían despedido gente. Recién en el mes de abril, probablemente luego del tarifazo, hay una cantidad de suspensiones, de despidos importante. Ahora, en las empresas que tienen más de 1.500 empleados, la caída es uniforme. Desde el mes de diciembre en adelante, todos los meses despiden una cantidad significativa de trabajadores. O sea, que aún las trabajadores. grandes empresas, que se suponen las que tienen más espalda para aguantar, son ellas despiden. las que han despedido, sobre todo... Paradójicamente, porque el acuerdo del gobierno, recordarán aquel que habían hecho, etcétera, lo hicieron con las grandes empresas, no lo hicieron con las pymes, ¿no? Y sin embargo, las pymes han tratado de sostener el empleo. Carlos Malatón es abogado y analista de mercado. ¿Cómo la ves vos? ¿Para dónde va esto? ¿Se están perdiendo puestos genuinos? ¿Se están perdiendo puestos que resistían por falta de competencia? ¿Cómo lo ves vos? Yo no tengo nada para objetar respecto de las estadísticas. El tema es por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué el país está en recesión y por qué la desocupación va en aumento y qué es lo que puede pasar? Y mi opinión es que, en función de la política económica elegida por el gobierno, que ahora te la voy a tipificar, las cosas van a ir necesariamente para abajo. Mientras no alteren el rumbo, va para abajo. Y vos hablaste de lo que cuesta las termas de Río Hondo, de lo que cuesta ir a Bariloche, y lo comparaste con Austria, y no sé, creo que con la ciudad de Barcelona. Y yo te digo, te lo dije en un programa hace como 6 meses, justamente cuando vos empezaste a analizar esto. Es una locura el esquema cambiario y monetario elegido por el gobierno. Esto no tiene nada que ver con... Prat Gay está diciendo que la inflación ya no es un problema. Bueno, Prat Gay está delirando, perdóname que te diga, dice cualquier cosa. La política monetaria del gobierno no tiene nada que ver con la década del 90. Esto tiene que ver con 2 momentos de la historia argentina, 1978, 1981, o sea, Martínez de Hoz, sobrevaluación del tipo de cambio, el Banco Central garantizando la bicicleta financiera, y ahora vamos a hablar sobre las inversiones, supongo que es el tema que a vos más te interesa, y tiene que ver también con el 87-88 de Alfonsín. O sea, estamos en un esquema inflacionario, de presión del tipo de cambio, porque creen que con eso paran la inflación, que no paran nada. Con lo cual el país se torna no competitivo, insustentable, sumado a un gasto público que es mucho mayor que había décadas atrás y a impuestos que impiden trabajar. Vamos a ver Entonces, ahora... con este esquema, Macri va para abajo y su gobierno se destruye. Una de las cosas que más argumentó el gobierno Mauricio Macri es que con su llegada iban a llegar las inversiones y que esto era cambiar, de esto que le decía, cambiar puestos de una industria sobreprotegida a puestos de inversiones genuinas. Sin embargo, muchachos, las inversiones no llegan. ¿Cuándo llegan las inversiones, Víctor? Bueno, decidir una inversión no se toma, esa decisión no se toma pensando ni en mañana ni en pasado mañana. Requiere un horizonte de largo plazo. Y el horizonte de largo plazo en la Argentina es absolutamente incierto. ¿A qué inversor se le puede garantizar que dentro de 4 años no va a volver el cepo cambiario? ¿A qué inversor se le puede garantizar que dentro de 4 años no vuelven las estadísticas truchas? ¿A qué inversor se le puede...? O sea, no vuelve Cristina. Exactamente. Y yo creo que ese es el principal factor hoy que traba las inversiones. O sea, en cualquier país hay alternancia, pero hay alternancia entre expresiones políticas que comparten por lo menos algunos aspectos centrales. O sea, en España, gobierna el PP o gobierna el PSOE, más o menos se sabe cuál va a ser la política económica. En la Argentina son planteos económicos diametralmente opuestos y en un país con semejante divergencia en propuestas de política económica por parte de los partidos que pueden llegar al gobierno,
paraliza cualquier proyecto de inversión, salvo uno que sea Bueno, esto le súper... pasó a Inglaterra con el Brexit, que empezaron a licuarse, entonces se iba todo el mundo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero Bueno, unos cuantos se hay iban. muchos que ya están pidiendo pasaporte en Nueva Zelanda. Pero además, evidentemente, digamos, no hay un horizonte de largo plazo que estimule decisiones de inversión, salvo aquellas que sean tan rentables que en 3 años se recupere la inversión. Por lo tanto, ese es el único tipo de inversión que hoy se puede esperar en la Argentina. ¿El fantasma del kirchnerismo, el fantasma del cambio a través del modelo económico espanta las inversiones? El macrismo dijo, primero, que las inversiones iban a venir en la medida que ganaran las elecciones. Luego dijeron que había que acordar con los fondos buitres. Luego dijeron que en el segundo semestre iban a venir. Luego que después del blanqueo iban a venir. Después dijeron que el empleo era caro. Después dijeron que era el próximo año. Y ahora parece que es culpa de Cristina. La verdad que a mí me parece... Además, los datos estadísticos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversión, en la última década son superiores a la década de los 90, que supuestamente en un gobierno... mucho Market más friendly. proclive, claro, mucho más proclive a los mercados. Ahora, lo que está pasando en la Argentina es que vos, el mercado interno lo tenés claramente en retracción por la caída del consumo, básicamente por la caída del salario real y los despidos, y la verdad es que el mercado externo tampoco se activa. Si Pero uno yo digo, observa- supongamos que vinieran las inversiones, ¿cambia lo que puede generarse por el mercado interno en cifras? Digo, pueden venir algunos empleos de calidad para algunos nichos muy puntuales y mientras tanto se pulverizan otro puesto de laburo. No, sí, eso, a ver, puede pasar absolutamente cualquier cosa, depende de la inversión que venga en la Argentina. Ahora, la realidad es que para un inversor que viene por una inversión de tipo productivo, la verdad que no es un escenario propicio, porque no tiene ni para vender en el mercado interno ni para vender en el mercado externo. La Argentina ha devaluado en el mes de diciembre y sin embargo han caído las exportaciones al Mercosur, a China y a Estados Unidos y a Europa, que son los otros dos socios importantes comerciales de nuestro país, se han mantenido estables. Carlos. No hay inversión posible en esta situación, Graña. Mientras el gobierno decida crear un país caro, porque Argentina es un país caro, carísimo, las inversiones no van a llegar, ni siquiera... ¿Es caro para ni los de afuera, siquiera- es caro para nosotros? No, bueno, es que es tremendamente caro. Mira, si vos analizás los ciclos económicos de la Argentina, siempre las levantadas, o sea, los procesos positivos y productivos, fueron cuando el país fue barato. Y cuando el país fue caro, la recesión se hizo inevitable. El gobierno decidió tener este esquema que yo te decía recién, volviendo al final de la década del 70, volviendo al final de la década del 80. Estos dos esquemas que fracasaron, que si no se controlan pueden terminar en una inflación altísima. Yo no estoy de acuerdo con lo que recién pasaste sobre Martín Redrado. La inflación no es una línea ascendente, ni es una cosa estable. Sube, baja, sube, baja, sube. Ahora vas a tener un rebrote otra vez al alza. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es una cosa gigantesca, es el récord. Estamos en 10% del PBI. ¿Se está emitiendo la guita? Van a tener que emitir mucho más de lo que están emitiendo. ¿O porque están no financiando alcanza. con deuda? Bueno, y además, ese es otro tema. ¿Cómo puede ser que hayan tomado solamente la tesorería 30.000 millones de dólares en estos 8 meses de Macri? Más la locura de las LEVAC del Banco Central. Todo esto es impagable, es insustentable y es potencialmente un nuevo default posible para el país en los próximos años. El crecimiento se debió haber hecho sin endeudamiento estatal. Dejar que los privados jueguen, si quieren, a su propia cuenta y riesgo. Pero otra vez lo mismo. ¿Cómo es posible que hayan recurrido a la técnica de endeudarse? Y te voy a decir algo más sobre el blanqueo. Viste que deliran 60.000, 80.000, 200.000 millones de dólares. Ellos quieren que ingresen capitales, porque algunos con el blanqueo pueden entrar, para apropiarse de ese ingreso de capitales y convertirlo en deuda del Estado. Es decir, Macri es cero ajuste fiscal, cero austeridad pública, impuestos altos, O sea, y como parece no que le alcanza, es una bomba de tiempo. y como no le alcanza, se tiene que endeudar todos los días. Yo quiero hacer un llamado a la opinión pública. Esto es una verdadera estafa económica y no hay que dejarse estafar. Y esto hay que frenarlo cuanto antes. Con discurso, con acción política, pero no pueden seguir con esta línea, nos llevan al tacho. Antes de despedirlos, muchachos, les voy a hacer un paralelo inquietante. ¿Se acuerdan cuando Menem decía estamos mal, pero vamos bien? ¿Sí? O sea, bueno, todos coincidimos que acá las cosas empeoraron. ¿Sí? Bajaron. Hay 2 puntos de aumento en el desempleo, hay algunas cosas que no están cerrando, incluso para la lógica del propio modelo económico de Macri. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Bueno, es buena la pregunta o el planteo porque partimos de la base de que supuestamente la desocupación no es parte del objetivo. Uno con sentido común diría, bueno, no es el objetivo.
Ahora, la verdad que yo recuerdo a Pratgay haber dicho a los sindicalistas, ojo si van por salarios porque van a encontrarse de repente con desempleo, y hoy mismo o ayer dijo, bueno, en realidad aquellos que se han quedado sin trabajo saben que este es el único camino. Me parece que eso está relacionado con una concepción, que es que, bueno, si bajamos los costos... Que el desempleo acolchona claro, la si demanda bajás el salarial. costo, ¿no? Si bajás el costo laboral, entonces eso genera inversiones. Y la realidad es que sucede exactamente a la inversa. En realidad, cuando vos tenés más salario en el bolsillo, bueno, efectivamente comprás más y eso finalmente activa la economía. Porque además sucede otra cosa, que en general no lo mencionamos acá. El macrismo, digamos, ha tomado políticas o ha implementado políticas que han generado desempleo, pero a la vez ha beneficiado a determinados sectores, porque, un poco parafraseando a Michetti, no todos han entrado en el túnel. No, hay algunos sectores, como por ejemplo los sectores exportadores y particularmente el agroexportador. Eso dice que es una decisión estratégica para generar después más laburo. Sí, la realidad lo que ha sucedido es que en un primer momento liquidaron los granos que tenían justamente acumulados y hoy estamos en la misma situación que antes, y no solo no se ha beneficiado absolutamente nada, sino que el resto de las actividades, particularmente las exportaciones, por ejemplo, de origen industrial, han caído abiertamente. Estamos mal, pero vamos bien.